con el lema La cultura espírita en nuestro tiempo. El ponente a cargo de esa conferencia de clausura, John Aipurua, conocido de todos nosotros. Ha sido presentado en el simposio que se presentó el viernes por la tarde, fue presentado por Rosa Díaz, y además está escrito en el programa su presentación curricular. A él no le gusta que digamos cosas de él. Rosa, refiriéndose al currículo, pues estuvo leyéndolo. Pero con tu permiso, John, y en honor a la verdad, al respeto y a la consideración que te tenemos, yo tengo que rememorar algunas cosas porque estamos en el Congreso Andaluz de Cultura Espírita, como hemos dicho. Y digo esto porque John Aipurua, además de todo lo que dice el programa, de ser psicólogo, de ser autor de libros, el más esclarecedor, digamos, sobre el espiritismo, los fundamentos del espiritismo, que lo tenemos ahí a vuestra disposición, además de otras obras. Además de todo eso, es un gran profesional, una persona muy, no me canso de decir, muy implicada en la divulgación del espiritismo, y es algo que tenemos que agradecerlo. Como todos saben, y para quien no lo sepa, John Aipurua, además de todo lo que dice el programa, ha sido presidente de lo que entonces era Confederación Espírita Panamericana, SEPA, actualmente Asociación Espírita Internacional. Y durante su mandato de la presidencia, cuando la Asociación Espírita Andaluza Amaya Domingo Soler, en su proyecto inicial de andadura, en el cual continuamos y no nos hemos movido nada, ni a un lado ni hacia otro, llevábamos incluida lo que entonces denominamos Jornadas Andaluzas de Espiritismo. Posteriormente, congresos. A los 8 años lo elevamos a nivel de congreso. Desde esa primera Jornada Andaluza de Espiritismo, que fue en Albolote en el año 2001, John nos acompañó allí, nos conocimos ya personalmente, y de la mano de unos para con otros estrechamos nuestro lazo de unión con SEPA, como todos sabéis, y en nuestro cartel que acompaña a la publicación Andalucía Espiritista siempre ponemos que estamos adheridos a SEPA, Asociación Espírita Internacional. ¿Por qué? Porque coincidimos en todas las bases de SEPA en el estudio y la divulgación del espiritismo. A secas, como dijo nuestro querido Fernández Colavida, espiritismo a secas, sin adjetivos, sí un espiritismo cartesiano y laico, ajustado a las bases originales y de la mano del progreso, como ya indicamos en el discurso de la apertura. Desde ese año a año actual, pues siempre en estos congresos sin más, cuando ha podido, cuando sus circunstancias también se lo han permitido, pues nos ha venido acompañando, y en este congreso pues aquí lo tenemos. Estuvo participando en el simposio de aire y ahora pues tiene en sus manos la responsabilidad de la conferencia de clausura. Como el lema del congreso, la cultura espírita de nuestro tiempo, pues él va a hablar de la cultura, de la teoría y práctica de la cultura. Mucho tenemos que agradecer a John porque es infatigable en su trabajo, en su amistad, en su asesoramiento, en su buena disposición para colaborar y participar. Pero yo voy a subrayar un adjetivo: en su coherencia. Es muy coherente en todo lo que dice. Y por eso va a hablar, y le hemos encomendado la teoría y práctica de la cultura espírita. Así que yo, discúlpame, todo nuestro reconocimiento, todo nuestro cariño, todo nuestro agradecimiento,
y está en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Nada que disculpar, todo lo contrario, mucho por agradecer a ti, a todos, al espiritismo. Yo conocí el espiritismo muy joven, a los 17 años de edad, y lo que fue amor a primera vista se tornó amor eterno. Aquí estamos, igual que desde el primer día. Mis amigas y mis amigos, pues un feliz día para todos. Llegamos, como ha dicho Mercedes, al cierre de esta hermosa fiesta espiritual, de esta gran jornada, de este 12º Congreso Espírita Andaluz, promocionado por la Asociación de Cultura Espírita Andaluza. Yo, y no por devolverle a Mercedes, yo me siento obligado a expresar unas palabras antes del tema de gratitud a todos ustedes que se han hecho presentes, a los organizadores, a los que tras bastidores están allí y a veces no aparecen pero trabajan mucho, pero debo subrayar necesariamente también a los expositores. Debo decir que este ha sido un evento en el que cada uno ha puesto lo mejor de sí, nos han brindado exposiciones magníficas, nos han enseñado, nos han brindado cada uno con su matiz, sus reflexiones, sus perspectivas, pero todos han estado con un lucimiento intelectual y expositivo magnífico. No destaco a ninguno en particular porque sería injusto para con los demás, pero la verdad que todos nos han encantado. Y debo subrayar la participación, la organización, la administración, la dirección, la conducción del evento por parte de esta pareja ejemplar de Antonio, más tras bastidores, y de Mercedes. Me consta que en estos momentos, y ellos por discreción no lo mencionan, están experimentando una situación familiar muy difícil, que para más de uno podría significar no estar aquí. Pero el temple de este matrimonio, y en el caso de Mercedes, es un temple que se me hace parecido al de aquella costurera andaluza que terminó siendo figura literaria de la generación del 98, de nuestra Amalia Domingo y Soler. Se me antoja que Mercedes es de ese temple de Amalia. Y aún experimentando, viviendo una situación personal muy difícil en estos momentos, aquí han estado. Y aquí están y guardan eso para la discreción. Yo trato de no incurrir en una confidencia en esto, o una infidencia, pero debo decirlo, y por eso, si ustedes me lo permiten, vamos a darle un aplauso a Mercedes y a Antonio. Se lo diría muy bien, muy agradecida a Mercedes, Antonio y compañía, porque sin todos los que están trabajando por allí y por aquí, claro, tampoco podría ser. Claro. Así que vaya para todos los trabajadores. Bien. Bueno, pues vamos a hablar de cultura espírita, una expresión que se ha venido enraizando en la práctica espiritista en los últimos años, acá en Europa y en América también. Y vale la pena recordar que la palabra cultura posee una anfibología muy expresiva, es decir, se puede aplicar de diversas maneras. Por ejemplo, una de las acepciones que recoge el diccionario de cultura es
está relacionada con la adquisición de conocimientos. Por eso decimos, es una persona culta, en tanto en cuanto estudia, se ha formado, se ha capacitado, exhibe una cantidad de argumentos y demuestra su formación. Esa es una manera de entender la palabra cultura, que por cierto tiene una deriva que no es lo más apropiado, pero ocurre. A veces se confunde cultura con modales. Y una persona que se comporta en familia o socialmente muy mal, se llega a decir que es una persona inculta o que no tiene cultura. Y eso es una expresión muy impropia, porque lo que caracteriza a un ser humano es la cultura. Pero esa es una acepción, la cultura como conocimientos. Pero al mismo tiempo hay otro uso, otro empleo más difundido en las ciencias sociales, particularmente en la antropología y en la sociología, de la cultura como un complejo que incluye costumbres, conocimientos, arte, moral, derecho y otras manifestaciones, otros hábitos y otras adquisiciones. De modo que por eso se suele decir, y con mucho rigor académico, se suele decir la cultura judeo-cristiana. Un concepto que va mucho más allá de que en ese inmenso ámbito haya personas eruditas y formadas. La cultura como cosmovisión, incluso como idiosincrasia, como modo de ser. La cultura islámica, la cultura burguesa o la cultura proletaria, la cultura pacifista o la cultura violenta. En fin, hay múltiples maneras de aplicar la cultura en ese sentido. Y por ello, también dentro del espiritismo, cada vez más se ha venido imponiendo la fórmula de expresar que existe una cultura espírita, incluso abarcando los dos sentidos. Uno, porque, y todos aquí lo han podido constatar, incluso aquellos que se aproximan hoy al espiritismo, han podido constatar que el espiritismo levanta banderas de conocimiento y no de analfabetismo, que el espiritismo impulsa la educación y no el atraso. En ese sentido es cultura, pero en el otro, en el sentido más sociológico, cultura espírita implica una cosmovisión, una manera del ser humano de entenderse a sí mismo, lo que solemos decir mucho dentro del espiritismo, que nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, el porqué y el para qué de la existencia. Evidentemente nos ayuda muchísimo en esa dirección. Ahora bien, la cultura espírita, a partir de allí, se ha venido implantando en el movimiento espiritista mundial porque le da un toque de distinción al pensamiento espírita. Ese pensamiento que deriva de Kardec y sus postulados básicos. Es bueno recordar que en épocas anteriores, sobre todo en el siglo XIX, siglo de Kardec y los años que le siguieron, y en el siglo XX aún, las instituciones espiritistas se identificaban con otros rótulos, con otros nombres. Por ejemplo, era clásico el decir, darle la denominación a las instituciones de Centro de Estudios Espíritas. O aquí en España y en algunos países de América Latina también se popularizó la denominación para los centros espíritas de sociedades de estudios psicológicos. Eso acá en España fue muy abundante, como lo sabe muy bien nuestro gran historiador Óscar, que en su libro lo ha recopilado y lo ha registrado muchísimo. Sociedades de estudios psicológicos. Eso era posible en el siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX para denominar a un centro espírita,
porque aún la psicología como disciplina no se había profesionalizado ni agremiado. Pero una vez que esta disciplina pasa a incorporarse académicamente, ya se considera intrusismo profesional el que un instituto se denomine de psicología cuando no es ese su propósito. Y por ello, poco a poco, los centros espíritas dejaron de denominarse sociedades de estudios psicológicos. A partir de la década de los 60, 70 del siglo XX, hubo la tendencia de instituciones espíritas a presentarse como sociedades de estudios parapsicológicos. Aquí en España hubo casos, y no sé si todavía hay alguno que reste, pero como la parapsicología no tiene ese rango académico, aunque ha habido intentos importantes que logró la psicología, ese estatus, no hay mayor conflicto. El conflicto está en que, en honor a la verdad, cualquiera que tenga una información básica de lo que es la parapsicología y sus antecedentes en la metapsíquica de Richer, entendería perfectamente que parapsicología es una cosa y espiritismo es otra. Por lo tanto, no tiene sentido que una sociedad espírita con propósitos de estudiar y difundir el pensamiento kardecista y lo que de él se deriva, con los principios y postulados, no tiene sentido que se denomine parapsicológica, cuando no solamente porque no hace investigación parapsicológica, mucho menos experimentación parapsicológica, porque no dispone las metodologías como las que Rain o Pratt u otros notables estudiosos de la parapsicología establecieron, y se presenta la contradicción de instituciones que son instituciones filosófico-morales y se denominan parapsicológicas. Eso, por tal razón, fue disminuyendo. Y todavía en nuestros tiempos hay instituciones espíritas que por otros motivos se hacen denominar sociedades de estudios espirituales. En lo que evidentemente es un sesgo, es una manera de evitar un problema que tiene el espiritismo de opinión pública. Porque mientras nosotros que estamos aquí estamos hablando de espiritismo como lo que es, como una filosofía, como la ciencia definida por Kardec, como el estudio del origen, la naturaleza de los espíritus, las relaciones con el mundo corporal, sus consecuencias morales y sociales, lo que las personas en la opinión pública están codificando es otra cosa. Y están dando por espiritismo aquellas mezclas sincréticas en las que se practican rituales africanistas, indigenistas o con otras tradiciones, mezclas de mediumismo con creencias religiosas y a veces con un trasfondo lamentable de afán de lucro, como creo que nuestra querida Pilar en su exposición de hoy lo asomó. De modo que a veces nuestro problema en el espiritismo es también comunicacional, porque con la palabra espiritismo queremos transmitir una idea, pero lo que es codificado es otra, y lamentablemente inadecuada. Por eso hay instituciones que prefieren soslayar esta dificultad, evadir el problema y dicen somos sociedades de estudios espirituales. Pero esto también tiene una dificultad, es que la amplitud del término espiritual lleva a que cualquier grupo de personas de creencia espiritualista, religiosa o no, filosófica, pero que su interés sea la búsqueda de lo espiritual, puede perfectamente dedicarla a formarse un grupo de estudios espirituales y no tener nada que ver con el espiritismo. De modo que poco a poco se fue imponiendo para muchas instituciones espíritas la muy correcta denominación de cultura espírita. Y por eso abundan hoy en día en todos nuestros países sociedades de cultura espírita. Mercedes mencionaba
que la antigua Confederación Espiritista Panamericana, CEPA, terminó ingresando en esta onda al hacerse internacional, y hoy se llama Asociación Internacional de Cultura Espírita. Y así por consiguiente. De modo que cultura espírita tiene un gran sentido, un gran significado, una gran coherencia, porque, repito, espiritismo es para cultivar, de la misma raíz etimológica, para cultivar valores en el campo educativo, en el campo formativo, en el campo ético, social, a la luz de unos principios fundamentales de Dios, espíritu, preexistencia, supervivencia, reencarnación, mediunidad, pluralidad de mundos habitados. Pues hoy quisiéramos ofrecer un perfil básico de lo que podríamos entender por cultura espírita. Por supuesto, respetando que también el espiritismo no es homogéneo. Hay heterogeneidad en el movimiento espiritista, porque al fin y al cabo está formado por seres humanos. Y hay condicionamientos, hay miradas distintas, hay perspectivas, hay ópticas, hay quienes piensan, con todo nuestro respeto, que el espiritismo es una religión cristiana, otros pensamos que es una filosofía laica, todos, cada uno con su perspectiva, y no habiendo homogeneidad, no es fácil decir la cultura espírita significa esto, porque no significa eso para todos, o al menos en la misma dirección. Pero en nuestro ámbito espírita, en el que participamos con mucho entusiasmo y en el cual, por ejemplo, la Asociación Espírita Andaluza o AIPE acá en España participan, igual que otras instituciones aquí presentes, en nuestro ámbito, algunos elementos básicos tendrían que ver con conceptos como ahora paso a expresarles. En primer término, cultura espírita significa cultura kardecista. Esta es la premisa. Amigas y amigos míos, activos o menos activos en el espiritismo, no hay espiritismo verdadero sin Kardec. Esta es una premisa fundamental. Cuando algún líder, alguna institución se ha marchado de la óptica kardecista, su fracaso ha sido inevitable. Porque Kardec no solo es el fundador, el codificador, el sistematizador, el organizador de este corpus de ideas, el que le dio sentido, sino que además tuvo una visión de porvenir, una visión de futuro para el espiritismo. El espiritismo dialécticamente sigue siendo un producto en construcción a partir de la base de Kardec. Dicho esto, habría que señalar, y esto es importante siempre remarcarlo, que diciendo que no hay espiritismo verdadero sin Kardec, hoy, para 2024, no todo el espiritismo está en los libros de Kardec. De lo contrario, cerraríamos las puertas al progreso. Kardec es el punto de partida, es la base del edificio, pero no es su culminación, porque el espiritismo es como un edificio de base sólida, que es Kardec, pero siempre en construcción hacia arriba, subiendo, y allí se incorporan autores espíritas, informaciones de espíritus desencarnados, investigadores, y también la absorción de la propia cultura científica, social, ética de nuestro tiempo. Kardec, en su magnífica visión, dejó trazadas algunas líneas básicas sobre la progresividad del espiritismo. Una de sus frases que me lucen formidables dice: el espiritismo
so pena de suicidio, no puede cerrar la puerta a ningún progreso. Y en su obra La Génesis, obra de aproximación a la ciencia de su tiempo, por lo tanto muy falible, muy de su tiempo, Kardec, sin embargo, dice, comprendiendo que la ciencia avanza, dice Kardec en otras de sus frases áureas, el espiritismo, marchando con el progreso, nunca será rebasado, porque si nuevos descubrimientos le demuestran que está en el error en algún punto, el espiritismo rectificará y continuará progresando. De modo que habría que ser más kardecista que Kardec, para no decir más papista que el Papa, habría que, para negar que el propio Kardec nos dio un camino, nos señaló un camino de progresividad. Valdría la pena recordar que la fecha fundacional del espiritismo acostumbramos a colocarla el 18 de abril de 1857, porque allí, en ese día, circuló por las librerías de París la primera edición del libro Los Espíritus. Pero el libro Los Espíritus, en su primera edición, creo que Joao González, en una magnífica exposición de ayer, lo asomó y lo señaló. Yo apenas agrego un comentario. La primera edición del libro Los Espíritus tiene 501 ítems, 501 preguntas con sus respuestas, obtenidas de los espíritus. La segunda edición definitiva, 2 años después, tiene 1019. Es el doble, es otro libro prácticamente. El libro Los Espíritus, que nos sirve de texto, es el de la segunda edición. En apenas 2 años, Kardec había duplicado el conjunto de informaciones. Y de paso, como hay libros que ya estudian haciendo análisis comparativos de una y otra edición, hay conceptos, respuestas de los espíritus de la primera edición que Kardec suprimió en la segunda. De modo que Kardec, en su laboriosidad, estaba siempre dispuesto a hacer enormes modificaciones. Y la siguiente obra comenzó con un trabajo menor de Kardec, titulado Instrucciones prácticas sobre las manifestaciones de los espíritus. Y luego lo amplió como resultado de su investigación, de su diálogo con los espíritus, con la observación y la metodología nueva, y se transformó años después en el libro de los médiums. Y nuevos descubrimientos actuales han demostrado que Kardec, incluso hasta en el año 1869, año de su desencarnación, el libro, por ejemplo, La Génesis, había ya ordenado una nueva reimpresión modificando las ediciones anteriores. Estaba en permanente cambio. De modo que, repito, cultura espírita es cultura kardecista, pero hay que entender la progresividad del espiritismo y no el estancamiento. Esto es demasiado importante como premisa. Cultura espírita es cultura de la racionalidad. El espiritismo siempre se fundamentó en la razón como vehículo nociológico, es decir, como instrumento del conocimiento. La razón, colocada ante la fe, que es otro camino, pero buscando Kardec una síntesis muy inteligente, utilizó la expresión que aparecía contradictoria, pero él le explicó de que el espiritismo es una fe raciocinada. Es decir, fe no como dogma, sino como convicción fundada en la razón. De modo que el espiritismo es, por esencia y por sustancia, absolutamente, completamente racionalista. Un espírita no está dispuesto, un espírita formado,
no está dispuesto a asumir crédulamente cualquier manifestación de un espíritu. Hay múltiples mensajes, muy simples, muy variados, otros de mayor calibre. El espírita racionalista es aquel que dice que hablen los espíritus, las personas razonamos. Y los mensajes, como bien señaló Kardec, deben estar siempre sometidos a la criba de la razón y no a la credulidad. A veces, una de las limitaciones que tienen los círculos familiares, que son respetables, es que no habiendo el contraste con otras personas, siendo todos los que están allí en una mesa mediúnica familiares, se puede tender a cierta credulidad. La ventaja del centro espírita es que habiendo otras mentes, otros pensamientos, otras personas, entre sí sirven de balance y se puede evitar la credulidad. Y esta racionalidad es la que lleva al espiritismo a sustentar una diferenciación clarísima entre dos experiencias que hay que separarlas. Una cosa es el espiritismo como doctrina, otra cosa es la mediumnidad como instrumento para la comunicación con los espíritus, y otra cosa es el mediumismo que existe en la naturaleza, porque el fenómeno de la comunicación de los espíritus ha existido siempre en todos los tiempos y no le pertenece a ningún canon, a ningún cuerpo doctrinario. Por ello, ser espiritista no significa ser medium. Y ser medium no implica necesariamente ser espiritista. Muchos espiritistas no muestran ostensiblemente facultades, no son mediums. Kardec mismo no era medium. Y muchísimos mediums en sus manifestaciones, en el uso de sus facultades, no tienen nada que ver con formación espírita. Y pueden ser de cualquier creencia, religiosa, filosófica o de cualquier tipo. De modo que gracias a la razón se puede tener una brújula para ir seguros en el campo complejo de las manifestaciones mediúmnicas. Cultura espírita es cultura de libre pensamiento y no cultura de dogmatismo o de intolerancia. El libre pensamiento es una conquista de la civilización. El derecho de toda persona a tener libertad para lo que lee, sin ser castigado por ello. El derecho de que una persona explore sus propios caminos y no esté condenado a infiernos imaginarios por desobedecer los preceptos sagrados de cualquier religión. El libre pensamiento surgió en el mundo, particularmente después del humanismo, del Renacimiento, en que la teología dejó de someter tanto el pensamiento y la ciencia, y surgió para darle al ser humano libertad. Por ello es insólito cuando, y ha ocurrido, insólito que dentro de un movimiento que es librepensador y libertario por naturaleza, como el espiritismo, pueda haber en algún grupo que digan que hay libros prohibidos o que a tal autor no se le puede leer. Eso es lo más contrario a la visión espírita. Permítame que les recuerde esto. En Caracas, donde viví casi toda mi vida, antes de ser exiliado por la dictadura de allá, y vine a esta gran España que me acogió, en el edificio en que vivía, todas las personas que yo conocía, buenas personas católicas, menos una señora que pertenecía al movimiento Testigos de Jehová. Y los domingos en la mañana, la señora tocaba de puerta en puerta y los vecinos católicos ni le abrían o desde dentro la insultaban, en fin, una actitud de hostilidad
Alguno decía que gritando que ya estaban hartos de que los testigos de Jehová molestaran a las personas, todo eso. Y adivinen ustedes quién era el único que le abría la puerta. Este servidor. A una buena señora que iba los domingos en lo que ella entendía que era su misión espiritual. Pero ella, sabiendo que yo vivía allí, que le abrí la puerta la primera vez, lo tomó como un hábito. Malo para mí porque lo hacía a las 6 de la mañana de un domingo. Y bueno, y yo le ofrecía un café, y al final de escuchar su exposición sobre todos los contenidos de esta iglesia, me vendía las revistas Despertat y Atalaya, que yo compraba con gusto y que leía con gusto, lo que no significa aceptación, pero comprendía que era su manera. Hasta que yo pensé alguna vez, ya yo estoy un poco cansado los domingos a las 6 de la mañana de ser levantado tan temprano, sobre todo si uno el sábado en la noche ha ido a una fiesta o una actividad y se acuesta tarde. Los domingos pues son para descansar y dormir un poco más. A mí se me ocurrió una estrategia que funcionó para que ella dejara de visitarme. En una ocasión que llegó, pues apliqué una estrategia de psicólogo. Roberto, está por allí Roberto y Tamara y otros saben que a veces los psicólogos utilizamos nuestra propia herramienta en nuestro propio beneficio. Y le dije a la señora, señora, usted sabe que yo no soy católico. Me dijo, no importa, es muy bueno que usted lea. Le digo, aunque yo sea católico, ¿debo leer esto? Me dice, sí. Y quiere decir, le pregunto yo, que aunque uno no sea de una creencia determinada, uno debe leer de eso, debe leer otras cosas. Claro que hay que leer de todo. Le dije, le voy a regalar un libro. Adivinen cuál. Los fundamentos del espiritismo. Le dije, le voy a regalar un libro, porque partiendo que usted dice que hay que leer de todo, le quiero obsequiar, no vender, obsequiar. Y fui a la biblioteca, saqué un ejemplar, y cuando esa señora vio que el título es Los fundamentos del espiritismo, es indescriptible su reacción, de susto, de asombro. Usted parece buena persona. Yo intento. Y le digo, pero solo se lo estoy obsequiando, dele una miradita. No, eso es el demonio. Le dije, bueno, usted hace un rato me dijo que estaba dispuesta a leer otras ideas. Está demostrado que no es así. Hasta allí llegó. Yo tuve mi buen número de ejemplares de su revista, la atendí por un buen tiempo y me liberé de ella los domingos bien temprano. Una tolerancia productiva. Eso ocurre con frecuencia. El espírita debe dar ejemplo de tolerancia. Estamos dispuestos a leer de todo, por supuesto con criterio, incluso al libro que nos parezca menos conveniente, algo de bueno le podemos sacar en esa lectura. ¿Cómo es posible entonces que en el propio movimiento espírita haya espíritas que en nombre del espiritismo censuran libros espiritistas? Insólito. De modo, mis amigos, hay que cultivar el intelecto para efecto de formarnos opiniones propias. Eso es cultura del libre pensamiento, que es también cultura de la tolerancia. Cultura espírita es cultura de tolerancia. Todo ser humano tiene derecho a pensar con libertad y no ser condenado ni censurado por ello. Desde los espiritualistas hasta los materialistas, desde los deístas y teístas hasta los ateos. Nadie tiene por qué ser censurado, ni condenado, ni violentado por sus ideas. Esa es la gran lección que el espiritismo presenta, que no es el único, Hay otros movimientos también muy tolerantes, pero el espiritismo nunca puede abandonar la tolerancia. De modo que
la coexistencia, la pluralidad, es una conquista de la civilización. No podemos volver a tiempos inquisitoriales. Y conste que no me refiero solo a inquisiciones religiosas, porque también en los campos como del marxismo, donde se ha hecho poder, son también terriblemente intolerantes. Y nosotros presentamos una idea de respeto y pluralismo, y eso nos tiene que hacernos sentir muy bien. Cultura espírita, mis amigos, es cultura de humanismo y no de teocentrismo. Cultura humanista. Aquello que Giordano Bruno, Pico de la Mirandola y los clásicos humanistas nos plantearon como bases. Colocar al ser humano en el centro de nuestras preocupaciones. Porque en el entendido espírita el ser humano es un alma encarnada que luego de la desencarnación ingresa en el mundo de los espíritus, tan humano como este, humano en esa dimensión y humano en esta. Esa manifestación de humanismo tiene que trascender en nosotros a una actitud de comprensión de las personas y de apoyo incondicional a las personas. Sobre todo para evitar convertirnos en censores, castigadores, opresores, y ser más comprensivos con el que piensa distinto, con el que siente distinto, con el que padece distinto. Y a partir de allí adoptar esa actitud que nos debe enaltecer y que en alguna manera puede hacer decir a otras personas: no soy espiritista, pero esa persona que sí lo es, con su ejemplo, me hace pensar que el espiritismo es algo bueno. Eso ya es un paso de avance importante. Que el espiritista, con su ejemplo de humanismo, donde vive, en el lugar en que vive, en el lugar en que trabaja, en el lugar a que van sus hijos, de demostraciones de que hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. El humanismo colocado en el centro de las preocupaciones. Creo que Mercedes y otros expositores aquí asomaron esta idea. El que hablemos de la dimensión espiritual, o como se suele mencionar, del más allá, no significa que estamos ignorando, olvidando, descuidando, desconociendo el más acá. Hay críticos del espiritismo que yerran cuando dicen: los espiritistas hablan del mundo espiritual porque se evaden de la realidad. No es verdad. Nuestra visión del mundo espiritual es una visión de continuidad. El que se marcha de aquí con dificultades continúa en el mundo espiritual con ellas. Y aquí y allá tendrá que luchar para avanzar y progresar. Y no es verdad que en nombre de la reencarnación estemos en el espiritismo justificando las miserias sociales, las tragedias sociales. Es una falsa interpretación del karma. Aquello de que quien ahora está en dificultades es porque en la vida anterior se las hizo sufrir a otros. Que se están pagando esas deudas. Que quien está enfermo ahora es porque trae consecuencias kármicas. Que el explotador del trabajador es porque fue explotado en otra, o a la inversa. Eso es una visión mecanicista de la reencarnación. La ley de causa y efecto se expresa con otro dinamismo. Y sobre todo, no es mirando hacia atrás como vamos a hacer progresar el mundo. Comprendiendo el pasado para mirar hacia adelante y trabajar por un porvenir mejor para todos. En sociedades mejores, más libres, más justas, más igualitarias, más equitativas y más fraternas. Cruzarse de brazos ante los problemas y las dificultades es una actitud de insolidaridad. No se puede justificar en nombre de la reencarnación los problemas de la humanidad. Porque si eso fuera así, hasta los médicos que salvan vidas
estarían incurriendo en un delito espiritual, porque esas personas deberían entonces pagar sus deudas muriéndose. Eso es una interpretación equívoca, que no deriva de una auténtica cultura espírita de humanidad y de solidaridad. Cultura espírita, mis amigos, tiene que ver con una combinación entre la teoría y la praxis. Coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque no tiene mucho sentido que seamos luz en la calle y sombra en la casa. No tiene mucho sentido una prédica teórica de buenos principios que luego no la aplicamos con nosotros. El espírita debe recordar siempre aquella magnífica exhortación de Kardec, magnífica. El verdadero espiritista se reconoce por su transformación moral y por el esfuerzo que pone día a día, en superar sus bajas pasiones, sus malas inclinaciones. En nuestra visión espírita, y yo sé que es compartida por todos nosotros, corresponde, además del aprendizaje teórico, doctrinario, corresponde un ejercicio de superación personal, un ejercicio de crecimiento personal, y que en nuestro hogar, nuestros propios hijos, nuestros compañeros en la vida, sientan que lo que nos escuchan decir tiene un correlato con lo que hacemos. Y lo que hacemos en el hogar, lo que hacemos en la calle, lo que hacemos en el trabajo, para que se sienta que hay coherencia. Un espírita coherente no tiene por qué, no debería andar en la vida de tal modo escondiendo sus vergüenzas, sin poder mirar frente a las personas, escondiendo miserias, sino que debe, si las ha habido, asumirlas, rectificar, corregir, porque podemos caer y nos levantamos, y eso es muy digno también. Pero lo que no es posible es predicando unas ideas y luego ser conocidos porque practicamos otras diferentes o contrarias. Esa idea básica de unión de teoría y praxis, a mí se me antoja que podemos de ella hacer una imagen, un símil de esta manera, como un ave que despliega ese vuelo fantástico. Toda ave, incluyendo la que viene de un huevo, como ha señalado Oscar en su reflexión místico-científica gnóstica de ayer, toda ave posee dos alas, y en el batir de ambas alas se da el vuelo uniforme, bonito, estético, que todos admiramos. Pero si por alguna situación imprevista una de esas alas de esa ave se daña, y moverá la otra, y a lo sumo podrá dar saltos, pero no podrá volar. El espiritismo nos invita a ser como un ave en el que las dos alas estén moviéndose uniformemente y al unísono. Una ala es la del intelecto, la otra ala es la del sentimiento. No tiene sentido un espiritismo intelectualoide o intelectualizado que nos convierte como congeladores en fríos receptáculos de esa información, donde no transmitimos calor humano, donde no transmitimos solidaridad. Un intelecto desarrollado y cultivado es importantísimo, pero necesita de la otra ala para encontrar el equilibrio, esa ala del sentimiento. Instruiros
y amaros. También enseñanza de los espíritus. Instruiros y amaros. Cultivar los conocimientos, pero al mismo tiempo cultivar esos sentimientos que van en gradación desde el compañerismo, la amistad, hasta la más alta expresión del sentimiento, que sin manosear la palabra la expresamos diciendo amor. El espírita perfectamente puede ser una persona que nos transmita conocimientos útiles y al mismo tiempo nos brinde su cariño, su afectividad. No es cierto que por el hecho que una persona académicamente tenga títulos, tenga mucha información y la demuestre, no es cierto que por eso deba hacerse aislado, alejado, distante. Todo lo contrario. El estudio biográfico de la humanidad revela que la mayoría de las personas vinculadas a la ciencia, auténticamente vinculadas al pensamiento científico, han sido también personas muy amorosas y muy afectivas, sin fatuidades, sin ostentaciones, sino hasta simples en la afectividad. Yo creo que no hay una imagen superior para decir esto que aquella famosa fotografía en que un reportero y fotógrafo le pidió a Albert Einstein, el paradigma de la ciencia del siglo XX, que posara para una foto, y al gran maestro de la relatividad se le ocurrió posar sacando la lengua. Esa foto que dio la vuelta al mundo, Einstein quería transmitir un mensaje de enorme simplicidad. Por cierto que este pensador bastante agnóstico en materia de religión, que se declaraba creyente del Dios de Spinoza, que es toda una lección, Einstein continuamente en Princeton, a donde tenía que haberse ido, se fue refugiado del nazismo, Einstein daba continuas lecciones muy hermosas, hasta anecdóticas, que nos hacen reír de su simpatía y de su simplicidad. En una ocasión, por ejemplo, se encontraron dos genios, uno de la ciencia y otro del arte, Einstein y Chaplin. Y en una anécdota extraordinaria se resume lo que es el proceso de la comunicación entre almas nobles. Einstein le dice a Chaplin: permítame que le exprese mi admiración. Recuerden a Chaplin, el mimo, Charlotte. Permítame que le exprese mi admiración. Usted no dice una sola palabra durante horas y todo el mundo le entiende. Y el gran Charlotte le responde: no, maestro, el que está admirado soy yo, porque usted habla durante 2 horas sin parar y nadie le entiende. Tengo una inmensa admiración por Einstein, incluso por sus crisis de conciencia y por otros aspectos hasta muy humanos de sus propios errores. Pero en una ocasión, permítame que agregue esto, porque vale la pena recordarlo, y está en nuestro tema, la tolerancia. Cuando Einstein fue llevado a huir del nazismo y va a Nueva York, allí, como es natural en el puerto, se recibía a los que llegaban y tenían que llenar una tarjeta con sus datos. Y Einstein, con parte de la familia, él llena los datos. Nombre: Albert Einstein. Fecha y lugar de nacimiento: 14 de marzo de 1879. Ciudad: Ulm, Alemania. Y así por consiguiente. Y llega un momento en que se encuentra con una pregunta extraña. El que viene huyendo del nazismo. Le preguntan: ¿raza? Y dicen que, casi rompiendo el lápiz y con un arrebato de indignación, escribió: human. Yo soy de la raza humana.
Porque la persona elevada espiritualmente, cualquiera sea su creencia particular, no tiene, y como el espiritismo lo enseña y la cultura espírita es así, no distingue a nadie por el lugar en que nació, no hay forasteros, no distingue a nadie por su estatus social o económico, no valora a nadie por los diplomas que tiene, no distingue a nadie por su orientación sexual, no diferencia a hombres, mujeres, porque entiende el sentido global, integral de lo que es la condición humana. Y eso es parte de nuestro paradigma, eso es parte de la cultura espírita. Entonces, amigos, les decía, ya telepáticamente mi querida Mercedes me está diciendo, aproxímate al final. ¿He captado? Gracias. Pues me aproximo al final dejando muchas otras cosas por delante. Hablarles del pluralismo, hablarles de que la cultura espírita es una cultura democrática. No hay nada que nos enerve más a los espíritas que los tiranos, de todo signo y de toda ideología. Un espírita no debería tener hemiplegia ideológica. Es decir, solo miro a un gobernante que lo hace mal si yo me opongo a él, pero lo mismo lo hace otro y lo apoyo. Porque tirano es tirano, dictadura es dictadura, y las ideologías son apenas máscaras. Roberto y Tamara, que han estudiado mucho la psicología junguiana, entienden perfectamente, y otros, lo que son las máscaras. Pues, en esta cultura espírita yo quiero concluir, entonces, con una que me parece fundamental. Fundamental porque es la praxis. La praxis. Todo está bonito en la teoría, pero salgamos de aquí dispuestos a seguir mejorando nuestra actitud práctica en la vida concreta, en la vida cotidiana. Yo resumo en una palabra esa cultura. La cultura del servicio. La cultura del servicio. Me encanta esa frase de Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio. He hablado de esto en muchas instituciones, en Rotary Club, el Lions, Club de Leones, en las logias masónicas, en logias teosóficas y en las instituciones espíritas, por supuesto. Y en general es un mensaje que cala porque es verdad. Debemos sentirnos motivados, cada uno dentro de sus posibilidades, cada uno dentro de lo que puede, a servir incondicionalmente, cumpliendo lo que Jesús nos enseñó, que una mano no sepa lo que la otra está haciendo. Es decir, no ayudar para recibir agradecimiento, no ser como aquellos fariseos que ayunaban y no se lavaban la cara durante horas o días para que todo el mundo supiera que habían ayunado. Frente a aquellos sepulcros blanqueados, Jesús, ese gran maestro de la humanidad, hombre y no Dios, hombre histórico, como decía Renan, y no mito de ninguna religión, ese maestro de la espiritualidad, Jesús, nos enseñaba continuamente al servicio incondicional. Amigos míos, todos podemos servir, no hace falta circunstancias especiales. Ayer Pilar y su esposo Julián, anoche me estaban explicando de que los espíritas en Valencia están reuniendo recursos para ayudar a una cantidad de personas afectadas por la tragedia de esa región. Todos podemos ayudar, todos podemos dar la mano al que ha caído, podemos ayudar más y no condenar al que ha caído. Probablemente ustedes conozcan esta expresión, este símbolo. Cuando una persona se distrae mucho censurando a la muchacha porque la minifalda está corta, a la señora porque habló con un vecino, al otro señor y censurar, y se entretienen demasiado con la mala costumbre de estar hablando mal del prójimo, sobre todo cuando el prójimo no está.
esas personas que el dedo que más utilizan es el dedo índice para condenar, pero no advierten que en la misma medida su propia mano le está diciendo que este dedo que señala a alguien de algo, hay 3 dedos que le están señalando de lo que está diciendo. El triple. Así que ni condenar, ni autocondenaciones, ni autoflagelaciones. Hacia arriba, todos. Y en el servicio realmente está una enorme posibilidad de crecimiento espiritual. De que esta existencia en la que venimos recuperando errores del ayer reencarnatorio, sirviendo es un camino maravilloso, sin flagelaciones, sino sirviendo a los demás, sirviendo cada uno dentro de lo posible. Ese es un camino de evolución y de superación. Por eso, permítame pues que concluya con la cita, como ha sido hecho aquí hermosamente. Pedro citó mucho a Lorca, nuestro gran poeta, y citó mucho a Juan Ramón Jiménez. Y así podríamos citar, pues los poetas de todas partes nos regalan esa creación lírica, hermosísima. Yo quisiera citar para ustedes el de un poeta que me encanta, al que le he dedicado trabajos escritos, del que estuve desde niño enamorado de su poética y de su vida, su coherencia en su vida, que fue el gran poeta bengalí Rabindranath Tagore. Tagore es un recurso hasta psicoterapéutico. A una muchacha que está llorando por un desamor, por una ruptura, la ve llorando y le escribe un poema en el momento. Y le dice: muchacha, no llores, porque las lágrimas no te van a dejar ver las estrellas. Y le da el consuelo de que la vida continúa, y un amor que se va, un amor que vuelve, o un amor que nace. Pues Tagore, que ayudó mucho a Gandhi en el proceso de la independencia de la India, escribió un poema del cual yo solo les leo un fragmento y termino. Un poema que yo digo que es un poema de honda factura espiritual, de gran profundidad. Les invito a que lo conozcan entero, que se llama El Servicio. El servicio. Y dice así, en esta estrofa que recuerdo ahora. Dice Tagore: yo dormía y soñaba que la vida era solamente alegrías. Entonces desperté y vi que la vida realmente es servicio. Entonces serví, y cuando serví descubrí que en el servicio es que está la verdadera alegría. Muchas gracias a todos.